Tenía 9 años cuando mis padres me enviaron a pasar el verano con mis abuelos en su granja. Ellos habían venido muchas veces a visitarnos a nuestra casa, y unos años antes habíamos pasado una Navidad con ellos, pero rodeados de tanta familia y del bullicio festivo, la experiencia había sido muy distinta. Yo era un revoltijo de curiosidad valiente y miedo triste, emocionada por la nueva aventura, pero también asustada y melancólica por estar lejos de mis padres y de mi hogar. La primera semana fue un ajuste difícil. Extrañaba a mis amigos y mis juegos de Nintendo. No tenían cable y echaba de menos mis caricaturas. Sin embargo, había mucho por explorar en la granja para mantenerme ocupada durante el día. Yo venía de la ciudad, y todos los animales y la naturaleza eran un mundo completamente nuevo. Al llegar al segundo mes, la novedad comenzó a desvanecerse. Mis abuelos eran personas muy ocupadas. Mi abuela hacía sus propias mermeladas y colchas para vender en el pueblo, y pasaba gran parte del día trabajando en ellas o en su vieja computadora, chateando con su grupo de costura. Mi abuelo trabajaba en el campo antes de que yo despertara, y no regresaba hasta la cena. Así que la mayor parte del tiempo me quedaba casi siempre en soledad. La primera vez que vi a la niña fue alrededor de las 11 de la mañana, mientras perseguía a los gatitos del granero por el campo. Ellos corrían tras insectos invisibles y me habían llevado hasta uno de los grandes prados que se extendían hasta el bosque. Corría y jugaba, mirando cómo los gatitos agitaban la cola y saltaban al aire, atrapando nada. Se escabullían de mis manos torpes cada vez que intentaba atraparlos. No sé si la escuché o si fue pura coincidencia que levantara la vista. Me di cuenta de que estaba muy cerca del borde del bosque, más lejos de lo que había ido desde la casa. Observé los rayos de luz filtrarse entre las hojas verdes, brillando y desvaneciéndose. Y entonces la vi. Una niña pequeña, de mi tamaño y edad quizás. Estaba sentada en el suelo, de espaldas a mí. Su cabello rubio brillaba tanto que parecía plateado bajo la luz. Caía largo y recto por su espalda. Vestía un vestido azul pálido con pequeñas flores blancas. Era demasiado joven para comprender lo extraño de la escena, pero sabía que había algo raro en que una niña estuviera allí sola. Miré alrededor, esforzando la vista para ver más adentro del bosque. No vi a nadie más, ningún adulto, solo a esa niña. Tal vez podría ser una nueva amiga, una compañera de juegos para pasar el tiempo. Caminé despacio y con cautela hacia ella, aunque no sabía por qué. Al acercarme, escuché que hablaba en susurros suaves. No podía entender lo que decía. Cuando estuve a solo unos pasos detrás de ella, ella seguía murmurando rápidamente, pero aún no lograba descifrar sus palabras. «¿Hola?», dije, pero ella no se giró ni me respondió. Tal vez no me había escuchado. Me sentí tímida, y parte de mí quería correr de vuelta con mis abuelos, pero el deseo de hacer una amiga me mantuvo allí. Di unos pasos más hasta quedar frente a ella. No levantó la mirada, ni reconoció mi presencia. Sobre la punta de los dedos de su mano izquierda descansaba una polilla grande. Sus alas estaban extendidas y se agitaban apenas, como si fuera a volar, aunque no lo hacía. La niña inclinaba el rostro hacia su mano y susurraba a la polilla. Siempre había tenido miedo de las polillas, de los insectos en general, pero ellas me daban un escalofrío especial. Los adultos se reían de mi miedo y decían que los bichos me temían más que a mí, pero las polillas volaban directo hacia uno. Me aterraba que se enredaran en mi cabello o entraran en mi boca. También odiaba cómo se golpeaban una y otra vez contra las luces, como si buscaran destruirse. Jamás habría imaginado sostener una en la mano, y mucho menos hablarle. «Qué niña tan rara», pensé.
pero al mismo tiempo una curiosidad extraña me invadía. Me arrodillé frente a ella, intentando ver su rostro. Hola, ¿puedes oírme? Tras unos segundos que para mí fueron eternos, finalmente levantó la mirada y me sonrió. Hola, dijo con una voz ligera, como alguien que ha estado enfermo mucho tiempo y apenas vuelve a hablar. Yo sonreí también. ¿Es tu mascota?, pregunté, haciendo una mueca de asco. Traté de no sonar grosera, pero era una polilla. No, solo me estaba contando un secreto. ¿Puede hablar?, exclamé. Tenía 9 años. No lo creía del todo, pero tampoco podía descartarlo. Conmigo sí. ¿Qué te dijo? Tal vez era un juego. Los secretos no se cuentan, respondió con un filo en la voz. Oh, lo siento, dije, temiendo haberla ofendido. Está bien. Sonrió, y su sonrisa era dulce. Me tranquilizó. ¿Quieres venir a jugar conmigo? ¡Tengo muñecas! Ella asintió. La polilla en sus dedos alzó el vuelo y, de pronto, el suelo a su alrededor comenzó a moverse como pequeñas olas. Retrocedí, confundida. No las había visto antes, pero entre la hierba, las ramas y las hojas caídas había cientos, miles de polillas. Sus alas comenzaron a agitarse y luego se elevaron. Una espiral de polillas rodeó a la niña, volando alto hacia el cielo y luego adentrándose en el bosque. Nunca había visto tantas en mi vida. Era un enjambre que oscurecía el aire a nuestro alrededor. Tropecé hacia atrás, gritando y llorando ante la visión. Cuando abrí los ojos, ya no estaban. La niña también había desaparecido. Asustada y confundida, me levanté y corrí tan rápido como pude. Mi abuela me consoló, meció suavemente mis brazos y me dijo que no me preocupara, que las polillas no podían hacerme daño. No me creyó acerca de la niña. Me aseguró que no había ninguna niña viviendo cerca de allí. Esa noche me acosté temprano y tuve pesadillas con polillas. Cientos, miles, volando hacia una luz brillante y cayendo a mi alrededor. Era como una tormenta de nieve hecha de alas. Lloraba y me acurrucaba en una bola, meciéndome. Entre mis sollozos, a lo lejos, podía escuchar los susurros de una niña. Al día siguiente, me quedé en casa. Coloreé un poco y ayudé a mi abuela aquí y allá. Fue aburrido. Pero al día siguiente, volví a salir a jugar. Corrí tras las gallinas y ellas me persiguieron de vuelta. No podía evitar mirar de reojo la línea de árboles. Y cada noche, si miraba por las ventanas, el porche estaba cubierto de polillas. Pasaron 5 días antes de verla otra vez. La niña estaba al borde del bosque. Noté que su vestido parecía más un camisón largo y bonito, aunque sucio. Sus pies descalzos estaban ennegrecidos de tierra y barro seco. Tenía moretones morados en los brazos. Sentí miedo, pero la curiosidad ganó. Caminé hacia ella, observando el suelo a sus pies. La hierba era más corta allí y no parecía haber insectos, excepto por una gran polilla que descansaba en su hombro. Ella le susurraba. No sabía qué decir, así que me quedé mirándola
incapaz de escuchar sus palabras. Me sentía como si estuviera esperando educadamente a que dos adultos terminaran su conversación antes de hablar. Lo siento, dije. Ella se giró y me sonrió apenas, mientras la polilla levantaba vuelo por sí sola. Está bien, solo me asustó, nada más. Ese día reímos y jugamos juntas hasta que escuché a mi abuela llamarme para cenar. Le pedí que viniera conmigo, pero dijo que no podía. Mi abuela seguía sin creerme acerca de la niña, y la escuché reír con mi abuelo sobre mis amigos imaginarios, pero noté que mi abuelo me miraba de manera extraña cuando le contaba los juegos que hacíamos y lo divertido que había sido mi día. Esto continuó casi una semana. Apenas terminaba el desayuno, corría afuera y ella me esperaba junto a los árboles, susurrando a su polilla. Siempre la misma, por suerte. Volaba apenas yo llegaba. Ella siempre llevaba el mismo camisón sucio y sin zapatos. Intenté ofrecerle unos míos, pero me dijo que no, que gracias. No quise insistir, pensando que quizás se avergonzaba o que sus padres se enojarían. Le pregunté su nombre al segundo día, pero se entristeció y, tras un rato, dijo que no lo recordaba. Yo la llamé Sam, como un personaje de un libro que mi madre me leía. Pareció gustarle. Le dije que podía llamarme Maggie, que tampoco era mi nombre, sino otro personaje del mismo libro. Se convirtió en parte de nuestros juegos. Mi abuela siempre tenía que llamarme para cenar, porque perdía la noción del tiempo con mi nueva amiga. Y cada noche, mi abuelo parecía más tenso y malhumorado. Algunas veces, justo después de cenar, decía que tenía más trabajo que hacer y se marchaba. Aunque mi abuela le preguntaba qué clase de trabajo podía tener en la oscuridad, él nunca respondía. La cena se volvía incómoda. Un día, cuando me encontré con Sam por la mañana, me preguntó si quería ver algo. Dijo que era un secreto que las polillas le habían mostrado. Eso me asustó, pero me prometió que no me molestarían. Me dijo que tendría que verlo de noche. Dudé, pero me aseguró que estaría bien. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, me vestí y salí en silencio de la casa, bajando hacia los árboles para encontrarme con Sam. Ella tomó mi mano. Estaba fría, pero la sostuve de todos modos. Me guió hacia el bosque. Había un sendero apenas visible, tan tenue que en la oscuridad parecía imposible seguirlo. Pero Sam parecía saber exactamente hacia dónde iba. Caminamos mucho, demasiado para mis piernas cortas, y estaba agotada cuando finalmente se detuvo. Al principio no vi nada. Era un claro diminuto, apenas una ruptura entre los árboles. Pero seguí su mirada y descubrí una cabaña escondida, tan bien oculta que, de no buscarla, habría pasado desapercibida. Nos acercamos con cautela. El interior apenas alcanzaba para 2 adultos. Había un banco de madera a un lado, un refrigerador y algunas herramientas y cuchillos desperdigados en estantes. El aire estaba impregnado de un olor extraño, enfermizo, que me erizó la piel y aceleró mi corazón. En el centro de la habitación había una rejilla metálica con una gran lámpara colgando sobre ella, sostenida por una cadena. Observé polillas y otros insectos danzando alrededor de la luz. De pronto no pude respirar. Era la luz de mi pesadilla. Las polillas arremetiendo contra ella, cayendo después. El tiempo pareció detenerse.
Estaba congelada en horror y confusión. Sam aún sostenía mi mano, y eso me dio un poco de consuelo. Traté de enfocarme en ella. La miré, pero solo negó con la cabeza y señaló la rejilla. Creí que estaba demasiado asustada para moverme, pero ella tiró suavemente de mí y mis pies obedecieron. Al acercarme escuché algo. No sabía si era porque estaba más cerca o porque mi corazón y mi respiración se habían calmado lo suficiente para distinguirlo. Susurros entre pequeños sollozos. Me incliné sobre la rejilla. Debajo había un agujero profundo. La luz no alcanzaba hasta el fondo, pero pude distinguir la forma de una niña. Me lancé hacia atrás llorando, justo cuando la puerta se abrió de golpe. Allí estaba mi abuelo, con el rostro rojo de furia. Busqué a Sam, pero ya no estaba. Grité, señalando el agujero, diciendo que había alguien allí y que teníamos que ayudarla. Tal vez había caído y estaba atrapada. Él me ignoró y me gritó con rabia. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces fuera de la cama? ¿Por qué dejaste la casa en medio de la noche? ¿Por qué tienes que ser una niña tan metiche? Su tono me dejó claro que no buscaba respuestas. Balbuceé entre lágrimas y miedo. Sam me mostró el secreto. Sam, hay alguien en el agujero. No lo vi venir hasta sentir el ardor de la bofetada en mi cara. Nunca me habían golpeado antes, mucho menos así. El shock me paralizó y los sollozos me hundieron de rodillas. No entendía nada. Me agarró del brazo con fuerza, demasiado fuerte, y grité. Intenté resistirme, pero era inútil. Con la otra mano, comenzó a tirar de una cuerda que movía la rejilla. Supe lo que intentaba. Luché, supliqué, le pedí que me soltara, que me estaba lastimando. No me escuchó. Me arrastró hacia el agujero. Y entonces ocurrió. Más polillas de las que jamás había imaginado surgieron del fondo. Volaron hacia arriba. Nos rodearon, bloqueando todo lo demás. Se metían en nuestra piel, en nuestro cabello, en la cara. Yo gritaba más fuerte. Él retrocedió tambaleante, intentando apartarlas con la mano libre. Me soltó y corrí hacia afuera. Apenas di unos pasos cuando choqué contra una figura enorme. El hombre me sujetó de los hombros mientras yo forcejeaba. Intentó calmarme, pero al no lograrlo, me entregó a los brazos de mi abuela, que lloraba desconsolada. Me tomó una eternidad sacar todas las polillas de mi cabello. Gran parte de lo que ocurrió esa noche no lo supe hasta muchos años después, pero entendí lo suficiente. Mi abuelo era un hombre malo. Había secuestrado y asesinado al menos a 17 niñas, quizás más, entre los 5 y los 12 años. Las mantenía en su cabaña de caza, en aquel agujero, durante meses antes de matarlas. Algunas las dejaba morir de hambre lentamente. Otras... Era un hombre muy malo. Nadie en la familia lo sabía, ni siquiera mi abuela, que aquella noche logró salvar mi vida y la de la última niña que él mantenía en el agujero. Ella me había visto escabullirme hacia los árboles y, aunque mi abuelo salió tras de mí, decidió llamar al sheriff por precaución. Los oficiales escucharon mis gritos y eso los condujo a la cabaña.
Mi abuelo ya estaba muerto. Su corazón había fallado, pero dejó suficiente evidencia, además de muchos cuerpos enterrados cerca. La niña en el agujero estaba en muy mal estado, pero viva. Tenía 8 años y había desaparecido poco antes de que yo llegara a la granja. No era Sam, si es lo que piensan. No. Sam se creía una de sus primeras víctimas. Vi su foto en el periódico. Su nombre era Sara. Había desaparecido casi 30 años atrás. Y sin embargo, se veía exactamente igual que cuando yo la había visto. No sé cómo fue posible que Sam o Sara estuviera aquí, ni por qué. ¿Se estaba manifestando para salvar a esa niña? ¿O para salvarme a mí? ¿O a ambas? Nunca lo sabré. Pero siempre la estaré agradecida. Y aún la extraño. Aunque solo la conocí como la niña rara que hablaba con las polillas, la consideré mi amiga. No puedo dejar de pensar en ella y en cómo tantas niñas quedaron atrapadas en el fondo de aquel agujero, solas, asustadas, con solo las polillas para hablarles. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos. Si aún no están suscritos, les invito a que se suscriban al canal para más contenido como este. Les ha hablado Matt, y nos veremos hasta la próxima historia.